Pues también me gustaría empezar que hablamos de catástrofes, desastres, condenar lo que está pasando en Gaza y condenar lo que está pasando en Ucrania. Pues soy ucraniana y somos como 40 millones de ucranianos que sabemos muy bien qué es resiliencia y nos levantamos cada día diciendo muy bien que en casa, quién fui, chequeamos si son familiares o no, mandamos dinero o mandamos condolencias y después tomamos café y empezamos el día sonriendo, intentando poner nuestra gota para que ese mundo se mejore, que no pasen cosas que pasan en Ucrania, en Gaza o cosas como Dana. Entonces me dedico en reconstrucción post-desastre y mi enfoque principal era Ucrania y reconstrucción que está pasando allí. Y mi idea principal era estar aquí en Valencia para aprender de Alejandro, por ejemplo, que está allí, de Ciudad Valencia, que era ciudad primero, que se planifica hacer net zero, que se aprendió cómo transformar, cómo hacer esas agendas de transición o arenas de transición que estáis hablando, donde se escucha a ciudadanos, donde están todos hablando sobre su futuro. Pero al final estoy hablando y trabajando con temas de reconstrucción aquí también, por desgracia. Y ¿qué os voy a presentar hoy? Yo creo mucho en action research, investigación en acción. Creo que es nuestra responsabilidad como científicos no solo publicar, pero actuar. Eso número uno. Entonces, prefiero muchísimo más lo que hacemos aquí con Irene, con María Laura, con Oscar, sobre situación en Catarroja, intentando co-crear con ciudadanos un plan de reconstrucción, de alguna manera. Me gusta mucho lo que hacemos con otros equipos, como Fernando, como mirando los migrantes, los más vulnerables, por ejemplo, ucranianos que han vivido la guerra y la Dana, que... vale, pero aquí dejo. Pero esta investigación que voy a presentar es teórica, de alguna manera, y no es lo que suelo hacer, pero viviendo varios desastres así tan graves, salió del alma hacer esto. Entonces, es como historia de amor científica. Nos conocemos como otros científicos que también han vivido varios desastres y les dolió el alma. Y entonces conocí gente de Italia, de Sicilia, que vivían en sequía, gente de Turquía, que vivía terremoto, gente de Ucrania y gente de aquí. Y hemos dicho, y todos en realidad no trabajamos en desastre al principio, trabajamos en transformación sostenible, cambio climático y cosas así. Y hemos dicho, vale, antes. En nuestras teorías de transformación y transición se dice, si desastre, se abre la ventana de oportunidad para mejor, que se llama Build Back Better. ¿Y por qué no está pasando en nuestros casos? ¿O está pasando? Y allí empezamos a hablar. Casos que no se puede comparar. Y cuando hemos conseguido publicar, nos han aceptado, pero cuando enviamos esto, dice, pero es región, eso es ciudad, eso es earthquake, eso es la guerra, no hay nada que ver. Pero sí, nosotros queremos mirar el core, ¿no? ¿Cuál es esto y por qué no se abre o se abre esta ventana de oportunidad? ¿Y por qué no podemos, si está todo tan destruido, por qué no podemos usar el momento para construir mejor, con ideas climáticas, pero más allá, justicia y sostenibilidad? Entonces, no sé cuántos sabéis de perspectiva multinivel. Levantad la mano. Menos mal. Bien, porque en Ingenio ya estamos cansados de esto, por eso no sabía si... pues la teoría que comemos cada día para desayuno, almuerzo, cenas se llama multinivel y... sí. Y hablamos mucho de esto, que hay niche, regime y landscape. La idea es, por ejemplo, hablamos de coches eléctricos, ¿no? El landscape era que
todos usamos coches de diésel, oil company dominar el mundo, nos da igual emisiones de CO2, eso es básico de todo el mundo. Después, el régimen, que todos aquí, vamos, en Valencia, por ejemplo, tenemos coche. Y Nietzsche, de repente alguien empieza a desarrollar coches eléctricos o cosas aquí. Y de repente pasa algo y desde Nietzsche esas ideas, esas innovaciones salen al régimen y cambia el régimen. Y de repente todos tienen coche eléctrico. Es muy tecnocrático, pero se puede hablar también sobre innovación social, como crecer su propia verduras o ser parte del grupo de consumo o lo que sea. Pues en ese tema trabajamos cómo cambiar el régimen. Nosotros en Ingenio hablamos de distintas maneras y no queremos revolucionar el régimen y hacerlo más sostenible. Y en parte de esa teoría también dice, si hay un desastre, pues es un shock que hace que el régimen destabiliza y abre, que se llama ventana de oportunidad, para construir régimen mejor. ¿Y cómo se construye régimen mejor? Hay otra chica, Karen O'Brien. Levanta la mano que ya sabe de Karen O'Brien. Bien, incluso gente de Ingenio no ha levantado mano, así que no os voy a aburrir. Pues Karen O'Brien dice que cambiar el sistema no es tan fácil, obvio. Pero como todos hablan de tecnología, de régimen, de política, ella habla de 3 esferas de cambio. Cambio práctico, aquí hablan todos, coches eléctricos, no sé, net zero plan, básicamente acciones visibles que podemos hacer para llegar a Valencia sostenible, por ejemplo. Alguien hable también del tema político, que es más tema de gobernanza. ¿Cómo hacemos llegar a estas cosas? No como aquí puso Transition Arena, aquí está Anna, que está haciendo su doctorado sobre esto. ¿Cómo hacer que todos hablamos y hay canales de escucha con ciudadanías, con todos los 5 hélixes, no solo ciudadanía, negocio, academia, cómo todos se sientan aquí al lado y hablan? Yo no lo sé, pero Ana sabe más respuestas. Ahí está al final. Pero menos se habla de tema personal, que no es exactamente personal lo individual, pero tema de dentro, de cultura, de narrativas, de dolor, de duelo, de esto que hablaste tú, que cuando pasa desastre, que todos de repente estamos como, ¡wow! ¿Cómo voy a ayudar? Pero después, pues esto no se habla tanto, pero es muy importante narrativa que creemos es posible. Y mayoría incluso que trabajamos con cambio climático creemos que es imposible. Y no es esotérica, es súper importante que colectivamente creamos en esto y creamos otra narrativa y que hablamos con nuestro café de otra manera. Vale, voy. Vale, y después de esto, como que transformamos el sistema, hay 3 maneras que, pero hay más, pero primera no está allí, seguimos como siempre. Y hay 3 otras maneras que ha desarrollado European Environmental Agency. ¿Cómo se puede voy a hablar de esta figura un poquito más adelante, aquí. Hay 3 maneras que se puede reconstruir. Se puede reconstruir, y voy a hablar de metáfora de jardín, porque creo que todos tenemos o jardín o abuelos que tienen jardín. Levanta la mano que no tiene jardín. ¿Y vuestros abuelos no tienen jardín? Vale, pues primero tenemos jardín, nos han comido algunos insectos, cositas en nuestro jardín. Usamos insecticida, ha matado insectos, tenemos sistema resiliente, pero no sostenible, porque hemos poluido todo el mundo con nuestros insecticidas. Otro patrón, vale, somos súper sostenibles, somos súper hippies y no vamos a usar insecticidas. Vamos a poner unos patos y unos mariposas que van a comer cositas. Bien, hemos conseguido el sistema más sostenible, pero también nos mueren muchas cosas porque no siempre funciona. Y el tercero, que se llama Transformative Resilience, y sobre esto es esta investigación, que cambiamos también lo que crecemos, no solo tomates,
pero también crecemos árboles y otras distintas, biodiversidad básicamente. Y ponemos nuestros patos, ¿sí? Y también desarrollando otros insecticidas que son ecológicos. Entonces eso se llama Transformative Resilience. Y eso que queremos es donde resiliencia o toda gente de desastre UN trabaja con gente como de ingenio que hablan de transformación. Entonces, voy ahora a hablar de esos casos. Un poquito, va a ser solo un toque porque si no, no voy a acabar nunca. Pues el caso de Ucrania, trabajo con una ciudad que se llama Rivne. Es primera ciudad en Ucrania que tengo tiempo todavía, ¿no? Ahora estamos ya en un minuto. Ajá. Y solo he hecho introducción, pero hablamos también en Coffee Break. Pues Rivne, dicho, vamos a ser primer net zero ciudad en Ucrania y da igual que está la guerra. Claro, también la guerra ayuda porque Rusia enfoca en infraestructura energética. Entonces lo bombardea todo el sistema energético central. ¿Y qué hace gente? Claro, hay casos de volver el sistema de régimen de interior y compra diéseles, generadores de diésel. Entonces en Ucrania en el invierno suena como así. Pero muchísimas van por sistema solar crítica y cooperativas solares, dejo aquí. Pero lo más es interesante que ya están apareciendo también agencias de transformación porque el gobierno de ciudad, municipalidad, entiende que no puede resolver esto, no hay dinero porque estamos en estado de guerra. Entonces involucra el negocio, hace esas comunidades energéticas que gente pone un poquito de dinero aquí para poder sobrevivir y de esa manera están convirtiendo de verdad en ciudad net zero. Pero lo que ayuda también a nivel personal, gente sí que crea que no estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de soberanía, de independencia energética. Hay gente que cree en esto y crea poner placas solares. Y narrativa es que sí que vamos a estar en la ciudad net zero. Algo así. No voy a hablar de Italia, voy a hablar de Turquía. Allí habían terremotos y han destrozado un montón de edificios y qué importante en nivel personal el gobierno ha usado y gente ha repetido una narrativa que alguien ya ha hablado sí, es que es el acto de Dios y es súper destructivo porque si es acto de Dios, claro, no se puede hacer nada. Ni gobierno, entonces se construyen edificios súper malos en sitios prohibidos como la que está afectando por la Dana y ya porque es acto de Dios y se va a repetir, Y en Valencia miramos el tema de movilidad y vemos que al primeros días cuando estaba todo cerrado sí que gente usaba bicicleta, andaban, había mucha solidaridad. Pero lo primer acto que es el subsidio para coches y coches cualquiera. Entonces ya en Catarroja donde trabajamos gente tiene aún más coches que tenían antes y cuando hablamos de planes específicos tocar el coche es imposible porque no hay otro imaginario de narrativa colectiva que sin coches. Y eso estamos hablando, vale, hacemos parking aquí o allí. No es posible, es sagrado. Coche es divino, es sagrado aquí en Valencia. Vale, y conclusiones. Crisis, automáticamente el cambio de régimen, no. Hay ventana de oportunidad, pero si no hay cosas que ayudan, no se pasa. De repente de Nietzsche aparece algo, no. Esa multinivel, no. No funciona esa teoría que creemos tanto. Algo sí funciona. Y necesitamos el cambio entre estas esferas y podría hablar más, pero yo creo que parte muy olvidado es lo personal y cuando empezamos reconstrucción, hacemos reconstrucción técnica y casi nunca empezamos de parte personal, de sentido, de dolor, de emociones y que
del caso y de teoría parece que es la respuesta de empezar. Por eso, empezar desde sentido, crear transition arenas, no solo en Valencia para transformación climática, pero para reconstrucción. Y portfolio de acciones, no empezar con portfolio de acciones, que cómo reconstruimos esa casa, que es respuesta a lo que hemos colectivamente llorado. Y hablamos también mucho de capacidades de transformación. Cuando creemos, hablamos mucho de capacidades de transformación sostenible, pero podemos desarrollar nuevos que es para reconstrucción, que tenemos que añadir foresight, future vision y muchas más cosas. Aquí yo acabo. Muchísimas gracias. Gracias, Oksana. La sesión son las 10:53 de mi reloj. La sesión acababa a las 11. Vamos a tomarnos 3 minutos de café. Renunciamos a 3 minutos de café, pero tenemos 3 minutos más de debate, de manera que tenemos 10 minutos para preguntas, redacciones, comentarios a la presentación de Oksana. Gracias. ¿Puedo hacer mi pregunta en inglés? Luego la puedes repetir, o igual Oksana la puede repetir para los que no entienden. Esto habla en inglés, igual Oksana la repite, o yo la repito. Okay. En castellano, la traduzco. Gracias, gracias. Pero breve, por favor. Okay. I'm wondering if you think like doing initiatives within the personal sphere can influence the like regime changes in, for example, Turkey, where and also like the perspective that the disaster is an act of God, whilst that perspective needs change because we actually have to like take action, I guess. Sí, la pregunta lo que plantea es si ve posibles conexiones entre la esfera personal y el cambio político, como por ejemplo en el caso de Turquía. ¿Qué se puede hacer desde la esfera personal para tener un efecto y modificar cuestiones a nivel político, como es el presentar el terremoto como un acto de Dios? Gracias. Por primero, creo que somos que hablamos es castellano en inglés, tenemos miedo que hablar en castellano, pero al final ha funcionado. Yo, de verdad, para mí fue como, oh, muchas gracias. Y en un momento me he olvidado que estoy hablando en castellano. Focus. El acto del GATT. Yo creo que sí, es incluso teorías de antes, gente que trabaja con desastre dice que no hay natural disasters y alguien ya ha comentado muy bien, hay desastres humanos, ¿no? Entonces es, no sé, es fake. Y claro, deberíamos hacer algo para cambiar esa narrativa a nivel colectivamente. Hay algunos colectivos en Turquía aquí sí estaban haciendo esas cosas, como porque allí después del terremoto habían como unos campos de refugiados así, en tents, y allí estaban co-creando, hablando de otra manera, mira, pues igual no construir aquí, no tan fácil como esto. Pero creo que es en Turquía, y igual Cedric sabe más, que me corrige, que no es solo el gobierno, ha dicho el Act de GATT, también en Turquía es ciudad bastante creyente. Entonces ha usado muy bien esta narrativa. No sé si me explico. Respecto al paradigma en el que estamos viviendo, donde necesitamos que haya un desastre para encontrar una ventana de oportunidad y cambiar las cosas, ¿crees que sería posible realmente que no haga falta un desastre y encontrar otros mecanismos?
Genial, sí, me parece muy correcto. Y detrás de ti está Alejandro. Si miras allí, él está haciendo el cambio. Sí. Pues estaba haciendo el cambio, transformación en Valencia sin desastre. Y yo no voy a hablar más, pero algunas cosas han funcionado y algunas y es interesante. ¿No? Porque necesitamos desastre y a veces desastre ni siquiera nos ayuda. ¿No? Perdón, vamos a pasar a Estaba primero, Hola, pues me llamo a ver, castellano. Entonces me llamó la atención lo que dijiste de no de las subvenciones para los coches, porque me pareció que resuena bastante con lo que, o sea, porque entendí que lo viste, ¿no? Un poco crítico, ¿no? Porque claro, es un poco reproducir lo que hay, ¿no? Pues más asfalto, más emisiones, etcétera. Pero luego me parece que resuena mucho con lo que dijo Daniel antes, ¿no? De los diferentes intereses legítimos y que, ¿no? Porque claro, que luego al final, sobre todo viviendo en la Horta Sur, pues la gente necesita coche porque, bueno, las cosas no están bien comunicadas. Entonces, pues supongo, bueno, mi pregunta es cómo, no sé, cómo puede gestionarse este conflicto. Wow. Yo no soy la persona perfecta para responder eso y ni siquiera soy de aquí, entonces y gente que he investigado igual te responde, pero yo creo es cuestión de imaginación porque lo que necesitamos es llegar de punto A a punto B, no coche. Y necesidad básica es llegar a esos puntos y hay miles de veces a hacer esto. Lo dejo aquí. Hay una pregunta online de proyectos de gestión ambiental. Si quieres hacer la pregunta, puedes hablar. Gracias. Hola, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Se escucha? Sí, pero... Poco, se escucha poco. No, pues, tú lo repites. Vale, haz la pregunta y yo la repito. Vale. Puedo hacer la pregunta y después yo la repito porque aquí en la sala no se escucha muy bien, pero gracias. Sí, pues muchas gracias. El comentario no sé si se ha oído al fondo y de hecho no sé si se me oye a mí ahora. Se me oye, vale. Era abundar sobre la idea de que llamar a un desastre natural lo que hace es que paraliza el proceso de emergencia y de reconstrucción y bueno, era abundar un poco sobre lo que ya había dicho Oksana y antes Ernest.